Bueno, ¿qué dice? Ya está, grabando. Vale, ya está. Vale, pues, bueno, pues lo primero que quería, no sé, manifestar, dejarlo como frontal, es que el juego es una capacidad humana. Puede parecer obvio, pero resulta que en nuestra sociedad el juego se asocia a la capacidad de los niños, no a la capacidad de los seres humanos. Se piensa que es una actividad que tiene que ver con los niños. Y todas las reflexiones que se hacen, y en estas épocas más, pues es en torno a la posibilidad que tienen los niños de jugar. Y hay que decir que es una capacidad humana que está en todos nosotros, más o menos inhibida por distintas circunstancias, pero que también tengo que decir que aunque esté inhibida en un adulto, siempre se puede recuperar, recuperando las condiciones en las que esta capacidad se puede desplegar. Y es una capacidad humana con la que venimos al mundo. Es la capacidad que nos permite hacer nuestras primeras conquistas, nuestro propio cuerpo y todas las destrezas que necesitamos para desenvolvernos en nuestro entorno. Es decir, que abarca todas nuestras capacidades de alguna manera, está englobando todas nuestras capacidades y posibilita que todas estas capacidades se desplieguen más tarde, ¿no? Estas conquistas hechas sobre nuestro cuerpo o sobre el entorno, hechas en estado de juego, digamos, vienen impulsadas por otra característica que es la curiosidad. La curiosidad es otra dotación humana y además de la curiosidad, pues vienen impulsadas por nuestra capacidad de imitación, debido pues a estas neuronas llamadas de espejo que nos permiten reproducir gestos, movimientos, etcétera, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en una de las grandes conquistas primeras que hacemos los seres humanos, que es la conquista del lenguaje, pues vemos cómo en esta conquista pues hay momentos en que los niños pequeños miran atentamente a su madre o a quien les habla, reproduciendo solo los movimientos de los labios, de la boca, sin emitir ningún sonido. Es parte de ese aprendizaje, ¿no? Eh, pero después juegan y exploran con todos los sonidos de los que van siendo capaces de hacer cada vez de forma más compleja. Es decir, este juego de exploración es un juego eh, muy complejo porque implica un desarrollo motriz, implica también verificaciones de lo que uno hace, comprobaciones de si puede volver a hacerlo, hipótesis, por ejemplo, en relación con el lenguaje, elaborar hipótesis sobre el significado de las cosas, comprobar esas hipótesis. Es decir, es un proceso muy enormemente complejo. Y es un proceso, lo mismo que hablo del lenguaje, podría hablar de todo el desarrollo motriz, hasta llegar a la conquista de la bipedestación, que es también un proceso de juego complejo en el que se desarrolla, se hace un enorme esfuerzo. Es decir, todas estas conquistas iniciales que hace un bebé, hay una desproporción aparente, gigantesca, entre la apariencia, el tamaño, la apariencia de debilidad de un bebé y las conquistas, nada menos que del lenguaje o de la bipedestación. Parece que hay una enorme distancia. Y sin embargo, esa distancia se la saltan a la torera aplicando un enorme esfuerzo. Es decir, seres tan pequeños, estas criaturas tan pequeñas, recién llegadas al mundo, tienen una capacidad de esfuerzo que algunos autores han calificado, como Darwin, han calificado de titánico, de un esfuerzo titánico. Pero además de ser capaces de hacer ese enorme esfuerzo, tienen una capacidad de perseverancia en ese esfuerzo, es decir, mantener ese esfuerzo en el tiempo, de tal manera que no es una conquista que van a hacer en un día o dos de esfuerzo, es una conquista en la que van a perseverar en el esfuerzo durante años. Repiten, observan,
verifican, comprueban y no paran. Y, y todo esto pues lo hacen a base de juego, curiosidad, observación, repetición, y todo ello solo pueden hacerlo gracias a que les da placer. Esta es la gran gratificación que les impulsa a seguir jugando. Así que hay que decir que esta gran capacidad se despliega porque proporciona placer y porque nos permite jugar, explorar, conquistar sin tener ningún objetivo. Porque aunque podríamos decir que estas capacidades humanas, esta dotación humana que tenemos de curiosidad, capacidad de observación, capacidad de reproducción, capacidad de juego, todas estas capacidades nos permiten, tienen una finalidad en el ser humano. Sin embargo, hay que decir que el que juega no tiene objetivos. Así que podríamos decir que el juego no es una herramienta que tiene el ser humano para poder desplazarse, para poder adquirir el lenguaje y comunicarse con otros seres humanos. No es una herramienta, ni es un método con el que la naturaleza nos ha dotado. No es una herramienta, ni es un método, porque todas estas capacidades las utilizamos de diferente manera, desde diferentes lugares, desde diferentes emociones, con diferentes ritmos, de la misma manera que somos los seres humanos completamente diferentes en este sentido, aunque tengamos una base genética común, claro está, pero somos diferentes y por tanto este proceso lo haremos de manera diferente. Un método es algo que se aplica a un grupo para que sigan un aprendizaje o hagan unas conquistas del tipo que sean en un mismo tiempo, con una misma metodología, digamos. ¿Por qué se dice, se habla tanto y aparece tanto en muchos manuales, libros se habla en el lenguaje común que el juego es una herramienta eficaz para aprender o para sanarse o para adaptarse? ¿Por qué se habla así? Pues yo creo que se habla así porque el juego que está en nosotros está en nuestro interior, no se ve desde fuera, no se ve. Y como no se ve, pues se dice que es una herramienta que tenemos y se dice otra cosa más que luego lo haremos. En cambio, por ejemplo, de nuestros ojos no se dice que es la herramienta que tenemos para ver. Yo esta expresión nunca lo oigo. O de las piernas no se dice que es la herramienta o el método para desplazarnos. Y pienso que no se habla así nunca porque se ve claramente que tenemos piernas incorporadas al cuerpo, que tenemos los ojos incorporados al cuerpo, pero no se ve cómo tenemos el juego incorporado al cuerpo. Solo se ve cuando hay un jugador o una jugadora con un objeto. Y por eso se asocia la capacidad de juego no como una capacidad interna de todo ser humano, sino con los objetos a los que algunos seres humanos se les ve jugar. Hoy en día esto en el lenguaje es muy habitual. En estos momentos o dentro de un ratito va a haber un concierto benéfico no sé, en Madrid, me parece, no sé en qué teatro, que se titula Un juguete, una ilusión. Se supone que es para favorecer el juego de los más desfavorecidos y se centra todo en conseguir juguetes, no en otra cosa. ¿Por qué? Bueno, yo creo que precisamente porque como no se ve el juego, el objeto, el juguete, es una cosa tangible, que se puede tocar, se puede medir, se puede pesar. Y entonces nos lleva a centrarnos en el objeto como lo que genera el juego, no al revés. Pero digamos que si un objeto que llega de fuera propone el objeto, un objeto que produce el mercado, un juguete, propone una actividad, una acción con un objetivo, el juego no tiene objetivos. Y esto es trascendente, tener o no tener objetivos por parte del jugador o que al jugador le proponga un objeto o otro ser humano unos objetivos por medio de una actividad. Es fundamental, porque
Si no tiene fines, si no tiene un fin el jugador, el juego puede derivar. Es la característica básica del juego. ¿Qué es esto de derivar? Pues que puede cambiar de dirección en un momento dado. Aunque alguien que empieza a jugar tiene el propósito de jugar asumiendo un rol, por ejemplo, de una determinada manera o con un material determinado, al cabo de muy pocos segundos de entrar en contacto, en contacto con un material o con un objeto, si ese contacto procede de la iniciativa del jugador que entra en estado de juego, ese contacto le permite asociarse con otras experiencias, despierta sensaciones sensoriales, despierta emociones diferentes al cabo de unos segundos de aquellas con las que se empezó el juego. Y todos estos nuevos contactos sociales, cognitivos, emocionales, sensoriales, hacen que el juego cambie de rumbo desde el rumbo inicialmente previsto. Como el jugador no tiene objetivos, acepta, sin planteárselo, sin conciencia ni siquiera de esta aceptación, el cambio de dirección de su juego. Y esto significa que cuando se ha entrado en estado de juego, se ha entrado en un estado de creatividad al mismo tiempo. El juego es creatividad, precisamente porque puede derivar, si es que es un juego, claro, está verdadero, ¿no? Claro, se interactúa con materiales, con objetos, con relaciones, se establecen asociaciones diversas y todo esto lleva a la persona que juega a una zona no explorada, a una zona que desconoce. Cuando digo una zona, pues puede estar hablando de una relación o de una emoción experimentada, pero es a una zona inexplorada. ¿Y qué le impulsa a una persona que juega ir a una zona que no conoce, inexplorada? La curiosidad. La curiosidad. Ahora bien, la curiosidad solo puede impulsarnos a una zona desconocida si no hay temor, si no hay miedo. Todos habéis visto las reacciones de un niño pequeño. Si su madre le empuja a un sitio desconocido, lo que hace es, le entra temor y se agarra a sus piernas porque la primera necesidad anterior a satisfacer la curiosidad es la de seguridad. Si un niño no se siente seguro, no se lanza a explorar un espacio desconocido, una relación desconocida con otras personas. Necesita seguridad. Por tanto, la curiosidad solo tiene lugar, solo puede impulsarnos nuestro proceso de juego, de conquista, en un entorno determinado, si se hace desde la seguridad. Y claro, ¿cómo nos podemos sentir seguros? Pues precisamente si no hay objetivos, porque si no hay objetivos no tenemos miedo a no llegar a conseguirlos. En cambio, si el juego es una propuesta externa desde otro ser humano o desde un objeto, se nos va a generar el temor a no conseguir esos objetivos. Y ese temor lo que va a hacer es hacernos sentirnos inseguros. Y al sentirnos inseguros no vamos a arriesgar absolutamente nada. No vamos a entrar en zonas desconocidas. Nos vamos a ir para atrás, vamos a renunciar y vamos a rechazar adentrarnos en esas zonas. Claro, la curiosidad, si nos sentimos seguros, no se inhibe. Y que lo que hace es lanzarnos a conquistas desde la seguridad. Esta seguridad lo que hace es sentir que nos estamos afirmando. Es una especie de terreno firme en lo que nos podemos apoyar para poder entrar en terrenos que no controlamos, desconocidos. Esto que parece algo simple, pues nos están taladrando todo el día a los adultos con que tenemos que aprender a estar en la incertidumbre. Pues esto es lo que hacen los niños cuando están jugando. Entrar en la incertidumbre, en un equilibrio porque necesitamos incertidumbre y necesitamos certidumbre. Necesitamos certidumbre para sentirnos seguros, porque si no, no hay orden.
no hay seguridad, no hay orden. Pero necesitamos sentir la incertidumbre porque si no hay nada nuevo, si no, no hay nada nuevo. Nunca conquistaríamos nada nuevo, ni avanzaríamos, ni creceríamos, ni aprenderíamos nada. Los opuestos no solamente son necesarios, es que se deben dar, porque sin los opuestos, sin ese equilibrio, pues, el ser humano no es completo. Está en nuestra naturaleza todos estos opuestos. Así que en el estado de juego, un niño se entrega feliz a la incertidumbre, sin ningún... es una, ya os decía, que el placer es la gratificación que nos invade en todos estos momentos y nos lleva a jugar, ¿no? En el placer y en esta entrega feliz a la incertidumbre, lo que estamos es conectados completamente con nosotros mismos. Y cuando digo que estamos conectados completamente con nosotros mismos, quiero decir que estamos conectados simultáneamente en todos nuestros planos físico, motriz, emocional, social, cognitivo. Es decir, somos completos en esta acción. No somos una cabeza pensante, no somos un cuerpo sintiente, no, somos todo al mismo tiempo. Y entonces lo que sucede es que cuando estamos completos es cuando podemos descubrirnos a nosotros mismos. Así que en el juego verdadero no hay temor, estamos completos, nos afirmamos desde la seguridad, desplegamos nuestra curiosidad y nos conocemos a nosotros mismos. En la incertidumbre, en lo desconocido, es cuando descubrimos reacciones nuestras, nos empezamos a conocer más, ¿no? Y todo esto en el puro presente, en un presente en el que no hay especulaciones, no hay deseo, no hay vivencias en el pasado, no hay estancamientos en el pasado, no hay deseos de control del futuro, porque no hay temor, precisamente. Estamos, diría, en un estado de fluidez absoluto. No hay rigidez, no hay creencias que nos sujeten, digamos, de alguna manera. En estado de juego estamos abiertos completamente. Somos como esponjas también, ¿no? Dispuestos a que nos penetren otras sensaciones distintas. Curiosidad y seguridad están siempre equilibradas, como veis aquí. No hay miedo, no hay susto que nos eche para atrás, pero nos sentimos seguros, ¿no? Abraham Maslow, no sé si conocéis a este autor, en su libro El hombre autorrealizado, pues lo explica muy bien, lo explica muy claramente. Dice que un niño saludablemente espontáneo parte siempre de su interior y en respuesta a las necesidades de su yo interior se proyecta hacia el medio que lo rodea a través de su curiosidad y expresa todas sus habilidades y sus posibilidades mediante el juego. Entonces, en el juego, el niño es dueño de sí mismo, es completo, es dueño de sí mismo y no es esclavo de ningún objeto. Ningún objeto le limita, ningún objeto le condiciona. No necesita pensar en obtener éxitos con su juego, con su actividad. No necesita pensar que los demás tienen que aprobar su actividad. Porque el niño o la niña que juega siempre para sí mismo. No se juega para los demás. Cuando la actividad, el acto, se hace pensando en los demás como destinatarios, no se está jugando en absoluto. Como mucho, se está haciendo un espectáculo o se está uno exhibiendo. Cuando digo espectáculo o exhibición, no penséis en algo muy formal, ordenado, colectivo. No, un simple gesto como por ejemplo la madre o el padre que se emocionan porque su niña acaba de hacer su primer dibujo y se lo cogen y lo ponen con un imán en la nevera, han destruido el juego porque lo han convertido en un espectáculo para los demás.
Y esta acción, este gesto que parece insignificante, genera una dependencia brutal. Porque una vez hecho esto por primera vez, un niño siempre o una niña va a pedir aprobación de lo que hace. Y hay que decir que el juego no genera productos. El juego es improductivo. En un mercado como el nuestro, en un mercado de una sociedad capitalista, se va a buscar siempre que haya producto, que haya producción, porque si no, no se entiende que no sea inútil una actividad, ¿no? Entonces, lo que hace el mercado es confundirnos. Confundirnos porque hay algunos juegos que dejan residuos. Por ejemplo, el juego de modelar, el juego de construir, el juego de pintar. Un niño construye algo, termina de jugar, se marcha y ahí queda una construcción. Pero eso no es el juego, eso es el residuo del juego. Es como cuando uno se come una naranja. Una naranja, cuando se la ha comido, pues uno ya ha asimilado vitaminas, minerales, fibra, y se lo ha pasado muy bien porque el zumo era muy, muy jugoso. Entonces, lo que queda, las cáscaras, es un residuo. Eso no es el juego, no es la asimilación. En todo caso, nos puede dar idea de que ha tenido lugar una ingesta de la naranja, pero nada más. Sería, claro, en este ejemplo, consideraríais absurdo que cogiéramos las cáscaras de la naranja y todos los residuos de nuestra alimentación y las enmarcáramos y las colocáramos en unas estanterías para ver cómo va siendo nuestra alimentación. Lo tiramos a la basura. No nos quedamos con ello. En cambio, del juego, cuando deja residuos, los convertimos en producto y pensamos que eso es el juego. Y al centrarnos en el producto, centramos a los jugadores en la búsqueda de aceptación de su producto, que no ya de su juego, porque su juego ha tenido lugar ya antes. Bueno, en el juego hay que decir que decíamos que en este estado de creatividad, de fluidez, desde la seguridad, abarcando lo desconocido, un niño construye un mundo a su medida y es dominador en él, se siente fuerte y se siente poderoso. Nada se le resiste en su juego, puede hacer todas las transformaciones fantásticas que podamos imaginar, transformaciones fantásticas que para él son reales, están en el mismo plano que la realidad. Habréis oído muchas veces una niña jugando con otra y va y le dice una a otra, hacemos como que somos, hacemos como si, es decir, se inventan una realidad con la cual se pueden adaptar al mundo, una realidad que les satisface plenamente y esa realidad inventada por ellas es la que les permite sentirse seguras para adentrarse en territorios desconocidos, ¿no? Por eso digo, en ese mundo creado por ellos, nada se les resiste. Ahí es donde elaboran sus estrategias, donde exploran, comprueban, verifican, intuyen distintas posibilidades de actuación, donde hay pequeñas frustraciones, pero que no paralizan el juego, si es un verdadero juego. Porque en estas frustraciones las van superando, digamos, porque el placer que les está gratificando les permite superar estas pequeñas frustraciones, no paran el juego. Porque estas frustraciones, lo mismo que esta realidad, son conscientes de que está en su mente. Un niño con otra niña pueden estar jugando a comiditas y se preparan unos platos y si pillan unas pinzas de la ropa que son muy abundantes, las ponen en el plato como si fueran espaguetis y cogen y las pueden coger incluso con una cuchara y se la llevan a la boca, pero no son tontos, no se las tragan, hacen como si comieran. Cuando dan comida a una muñeca y le dan comida de verdad, no se la meten por la boca en general, no, hacen como que se la come y si les gusta se la comen ellas y hablan, es decir, inventan la realidad y como la inventan y esa realidad está en su mente, pues se sienten perfectamente seguras. Digamos que en el juego vemos una combinación equilibrada, lo mismo que decíamos entre lo inseguro y lo seguro, pues hay
un equilibrio entre la actividad apasionada, llena de energía, a la vez con la paciencia, digamos, con la perseverancia. Esto es lo que se ve, por ejemplo, pues yo siempre me viene a la cabeza el ejemplo de los niños en la playa, cuando intentan parar la marea o las olas, que y las olas se las tiran las murallas de arena que hacen una y otra vez, y no se enfadan con el mar ni con la arena, porque no, supongo que les frustrará algo que venga la ola y se la tire, pero vuelven a levantar el muro más gordo todavía, más alto todavía, se lo vuelve a tirar el agua. Pues pueden llegar a descubrir la cimentación, el principio de cimentación, y pueden buscarse incluso de repente idear que si ponen unos cantos rodados o unas piedras que pillan por ahí o un tronco que el mar ha arrojado a la orilla y luego lo cubren de arena, va a aguantar más, pero no paran. Su juego no paran y su energía le lleva a estar jugando horas y horas y horas. No solamente me refiero a los niños, ¿eh? Esto mismo lo hacen los adultos. El ejemplo que os podréis imaginar es el adulto que está al lado de su hijo y que empieza a hacer un agujerito en la playa. El padre se emociona, se pone al lado del niño a hacer el agujerito y al cabo de un minuto el niño se ha aburrido y se ha marchado a hacer otra cosa y el padre sigue haciendo el agujero, el agujero, el agujero. Hace un agujero enorme al final que no se sabe si quiere cazar ballenas allí en la orilla del mar o qué demonios quiere. Ha perdido, digamos, el objetivo, ya no tiene objetivo, ¿no? Está metido en estado de juego y ya no piensa, ya no piensa. No piensa ni siquiera que le va a dar un ataque de lumbago que le va a tener en casa una semana. Tan contento se va a ir después con el ataque de lumbago. O sea que este derroche de... ¿Sí? Susana. Sí, mira, hablabas de Maslow, entonces podemos ubicar el juego en la Espera, pirámide. espera, que no te he entendido muy bien. Me has dicho que hablaba de... Has hablado de Maslow hace un Vale, momento. sí, de Maslow, sí. ¿Podemos ubicar el juego entonces en la pirámide? En la En la pirámide de las pirámide de Maslow. necesidades, claro está. El juego es una necesidad más elevada que la de seguridad. Por eso, si un niño se siente inseguro, no va a jugar, va a buscar primero la seguridad. Por eso no se lanza a jugar con unos amigos en un patio de recreo o en un parque si no, lo desconoce y su madre se aparta un poco. Que en vez de ir a jugar, se va hacia su madre, no se va hacia los niños que no conoce, hasta que no se siente seguro. Entonces, ajá. Entonces, ¿en dónde estaría? ¿Arriba del todo? No, arriba hay varias cosas, no sé dónde estaría, porque la pirámide de Maslow que viene en algunos esquemas no contiene todas las cosas. Yo ahora no me acuerdo en qué nivel estaría, no sé si alguien lo sabe, pero yo no me acuerdo. Igual no sé si Vega está por ahí y se acuerda. Yo no. Claro, después de protección estaría amor y pertenencia. Ujú. Pues por ahí, Después estaría pues por ahí andaría. necesidad de Pero, valor, pero, claro, pero sí, desde sí, luego por encima de la necesidad de seguridad, ¿eh? Y de protección, claro. vale, gracias. Bueno, decía que está, bueno, veis un poco las características del juego, de los que juegan, para tenerlo en cuenta. Y también pues he hablado de cómo en nuestra sociedad nos centramos en el objeto con el que se juega, nos centramos en el juguete. Y el objeto, pues a veces, como generalmente los juguetes tienen una finalidad, tienen una manera de ser jugados que se impone desde fuera, pues probablemente en muchas ocasiones no consiguen provocar un estado de juego. Al estado de juego se entra por un chispazo, por una conexión emocional que se da en un momento dado. Y este chispazo se da en nuestro interior, no se da desde el exterior. Desde el exterior se puede ofrecer un estímulo, pero no todos los estímulos provocan una entrada en un estado de juego, en un estado de creatividad. Un estímulo nos puede divertir, nos puede entretener,
pero no necesariamente nos hace entrar en estado de juego. Y lo que sucede normalmente es que, como muchos de estos objetos para jugar no nos permiten entrar en estado de juego, lo que se necesitan es cambiarlos. Es cambiarlos. Una de las peores desgracias que nos acarrea el mercado, la sociedad de mercado y de consumo, es la necesidad de cambiar. La necesidad de cambiar continuamente. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué necesitamos consumir? Porque no nos satisfacen los objetos que nos suministran. Si nos satisfaciera un objeto del mercado para jugar, estaríamos jugando con él todo el rato. No tendríamos que cambiarlo. De hecho, hay algunos objetos que nos permiten jugar y que no necesitaríamos cambiar nunca. Por ejemplo, un muñeco. Con un muñeco, niños y niñas pueden jugar indefinidamente. Con un muñeco le podemos dar de comer, le podemos limpiar el culo cuando caga, podemos hablar con él, podemos darle una bofetada, acostarle, vestirle, desvestirle, podemos hacer de todo con un muñeco. Ahora bien, el mercado, no, para el mercado que tengamos un muñeco, pues no es negocio. Necesita que tengamos 20, que compremos 20. Pero para que compremos 20, lo que necesita es que estos 20 objetos se diferencien y se especialicen, por tanto. Así que nos venderán la muñeca que le das a un botón, levanta una patita y empieza a girar porque es una bailarina. La muñeca que habla y que dice papá y mamá. La muñeca que habla pero pide comida. La muñeca que ríe, la muñeca que llora, la muñeca que mea, la muñeca que caga, la muñeca que aborta. En fin, todo tipo de muñecas de todas las clases, que llega incluso la creatividad del mercado a inventar cosas aberrantes, como por ejemplo en Francia apareció una muñeca con una guillotina que le cortaba la cabeza, que luego lo prohibieron, ese juguete, pero el mercado necesita diferenciar, hacer muchas muñecas para que tengamos muchas muñecas. Y entonces interviene la ley universal del juego, y es que el juego es inversamente proporcional a la cantidad de objetos que tiene para jugar. Es decir, que seguramente habéis comprobado de niñas, de niños que tienen toneladas de juguetes y no juegan a nada. Y niñas y niños que no tienen juguetes, objetos para jugar, y que juegan todo el rato con su cuerpo, con una piedra, con un palo o en la naturaleza de cualquier manera. Es decir, que los objetos que nos empujan a cambiar, a consumir, porque no sirven para jugar, son solo estímulos, pero que nos pueden seducir con su apariencia, pues lo que nos van a hacer es vacilar, dudar, desear una cosa tras otra, desechar luego una cosa que luego vamos a buscar o rebuscar después de desecharla otra vez. Y además nos va a hacer depender de las modas, es decir, de las opiniones ajenas, de las opiniones mayoritarias, de lo que hagan los demás, de lo que desean los demás. Con lo cual, cada vez el mercado nos va a sacar más y más de nosotros mismos, nos va a desconectar de nuestras necesidades, porque no nos va a permitir jugar con la avalancha de juguetes que nos va a ofrecer. Nos va a hacer a los niños, se está haciendo ya, consumidores, no jugadores. Porque el mercado no quiere que juguemos, quiere que consumamos y por tanto que estemos permanentemente insatisfechos buscando otros objetos que nos vayan a satisfacer. Claro, no es que lo que desee la mayoría lo consideramos bueno o malo, ¿eh? No es un juicio en este sentido, no, es que lo que desea la mayoría no tiene por qué coincidir con lo que desea cada una de las personas que componen incluso esa mayoría, que está determinada por la imposición de la mercadotecnia, no por la imposición de necesidades personales, ¿no? Claro, todo lo que habíamos estado diciendo de que permite el juego, de conexión con uno mismo, de exploración, por tanto, de crecimiento, aprendizaje, el consumo lo impide completamente. Así que, ¿qué alternativa tenemos al mercado? Pues habría que decir, y todos los filósofos lo coinciden en esto, en la mayoría,
En palabras de Séneca, por ejemplo, pues que el estado perfecto del ser humano es el estado de conexión con la naturaleza, conexión con la propia naturaleza y con Séneca se refiere a la naturaleza del ser humano, pero a la naturaleza que está a nuestro alrededor. Si pensamos que para poder jugar lo que necesitamos es conexión con nosotros mismos, que surja ese chispazo que nos lleva al estado de juego y poder imaginar, poder bucear en nuestro interior para que salte esa chisma, digamos que entonces en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, donde no hay consumo, es donde podemos más bien desplegar todas estas capacidades. Pensad, estamos en otoño, probablemente habéis vivido el andar entre árboles arrastrando los pies por un montón de hojas, por una hojarasca. Imaginaros para lo que es para un niño ir a un bosque arrastrando o restregándose o sepultándose en una hojarasca. ¿Qué multitud de sensaciones? ¿Qué espacio a qué lugar desconocido le lleva esto? Donde va a tener sensaciones de humedad, de calor, va a sudar, del roce de las hojas, de sonidos en relación con las hojas. Es decir, ahí va a poder imaginar muchísimas cosas impredecibles, distintas para cada niño y para cada niña. Y además, al acompañar a un niño en esos sitios, lo que se añade es cómo se refuerza el vínculo entre nuestras hijas, nuestros hijos y nosotros, por ejemplo, o nuestros alumnos, en su caso, ¿no? Es decir, que ahí se despliega la curiosidad, se despliega la capacidad de juego. Ahí digamos que tenemos, bueno, quien dice el bosque con la hojarasca, digo la montaña, digo la playa y el mar. Es decir, entrar en contacto con la naturaleza. O ofrecer objetos que no suponen en sí un estímulo, sino que también son objetos con los que es posible explorar. El tópico de la caja de cartón con la que termina jugando el niño, que se olvida de lo que contenía la caja para pasarse horas con esa caja de cartón, es uno de los objetos más espléndidos, la caja de cartón grande, una caja de nevera, por ejemplo, una caja de cartón tipo nevera, que la puede desplegar, plegar, meterse dentro, manipular, cortar, etcétera. Pues es el juego más fabuloso que podéis encontrar. Así que podemos entrar ahora a hablar de lo que queráis, porque llevo ya un montón de tiempo hablando. Así que mi propuesta, digamos, alternativa al mercado, se basa en la necesidad de liberar a los niños y a las niñas de los objetos, liberarles de la esclavitud de los juguetes, liberarles de permitirles volverse a encontrar consigo mismo. Y para eso solo nos necesitan a nosotros, a su madre, a su padre, dotarnos de tiempo para dedicárselo, para llevarles a sitios, para asistir su juego con una caja de cartón, no un adulto que vigila, no un adulto que observa, sino un adulto que mira qué necesita en un momento dado para proporcionárselo. Porque de repente está con una caja de cartón enorme y os dais cuenta que lo que quisiera es acortado un trozo de cartón y os dais cuenta que lo que quiere es pegarlo. Y entonces ahí estáis para ofrecerle un poco de celo. O para cortarlo, ahí estáis para ofrecerle unas tijeras. O para darle un cuchillo de sierra para que corte mientras vosotras sujetáis los dos trozos de cartón que está cortando. Es decir, necesita un adulto que se dote de tiempo para acompañarle a sitios o con objetos que va a manipular. Porque si no, un fenómeno que observo últimamente es cómo los niños con las piezas de Lego, que últimamente están cada vez más especializadas en diseños de monstruos, de ninjas, etcétera,
pues en lo que se convierten son en coleccionistas. Ya hay muchas generaciones de adultos, alguna generación de adultos que han sido niños que no han jugado, han consumido estos objetos y se han convertido en coleccionistas. El mercado está feliz. Hay piezas de Lego que en estos momentos valen una barbaridad de dinero. Podéis acceder a esta información a través de Internet. Así que, claro, que un niño se convierta en un coleccionista en vez de en un jugador es genial, es objetivo cumplido para el mercado. Bueno, pues hasta aquí. Podéis abrir el micrófono y decir lo que os apetezca. Hola, pues, ¿qué tal? Yo soy Sonia. Sonia. Sí, yo soy mamá ya de 3 niños grandes, ya son 22, 25 o sea, 22, 20 y 26. Y ahora soy abuela de 2 bebés gemelas de 8 meses. Y bueno, a mí me encanta todo lo que tú estás diciendo porque es verdad que yo lo he vivido y lo veo ahora con mis bebés, que son chiquititas y le quieren regalar un montón de cosas y ahora les encanta un cuento y quieren regalarles 40 cuentos, tienen 8 meses, ¿no? A mí me pasaba cuando has hablado antes del dibujo, ¿no? Cuando un niño está dibujando y cuando luego viene a enseñártelo y te dice, mira, mamá, a mí me costaba mucho no decirle enseguida, qué bonito, qué bien dibujas, y luego me arrepentía porque había ya leído varias cosas, pero no me sale una forma natural de reaccionar si no es alabando o no sé muy bien. Mis hijos venían, claro, siempre a enseñarme todo lo que hacían, o mi sobrina ahora que tiene 3 años, y me sale un poco automático. El, Normal, claro. el qué bonito, qué... Sí, es nuestra cultura. Esto es nuestra cultura. Estamos inmersos en un medio cultural y funcionamos con unos parámetros, ¿no? Esto Sí. es, esto es largo de explicar, ¿eh? Es decir, que nos suele llevar un fin de semana entero, solamente para responder a lo que tú estás preguntando. Pero voy a Vale. tratar, a riesgo de que no se entienda completamente, incluso creyendo que se entiende, voy a tratar de resumirlo diciendo que cuando un niño viene a pedirte opinión, es porque viene ya condicionado por una primera experiencia en la que ha habido un juicio sobre su trabajo, mejor dicho, sobre el residuo de su juego. Y entonces ya se ha convertido su juego en un producto que los demás tienen que juzgar positivamente, a ser posible, claro está. Entonces, de lo que se trata no es de reaccionar, porque es imposible reaccionar. Se trata de adelantarse a establecer otra relación que libere de aquella primera relación que condicionó y se está perpetuando el condicionamiento. ¿Cómo? Pues creando un ritual, no esperando a que venga y te diga si te gusta o no te gusta, sino decidiendo, tomando la iniciativa de ahora vas a pintar aquí con este papel, yo te voy a asistir y asistiéndolo. De tal manera que al asistir en ese ritual, en ese juego, lanzamos un mensaje muy potente, que es, uno, yo acepto incondicionalmente lo que estás haciendo. Dos, confío plenamente en tu capacidad para jugar. Tres, yo estoy aquí para buscar tu comodidad, una buena herramienta para ti, una buena disposición física para que lo puedas hacer y no estoy para otra cosa. Esto tiene tiene mucho más tomate, ¿eh? Pero vamos, sí, el principio sería este. Claro, luego van al colegio y le dicen, este dibujo está muy mal, te has salido, ¿no? Con 4 años o 5 y Bueno, ahí eso no ya es otra importa, película. sí, no importaría tanto porque, porque digamos que los niños, como son seres humanos, son seres inteligentes, aunque estén tan pequeños. Y entonces saben lo que les viene bien cuando lo prueban. A un niño tú le das, a una niña tú le das, a mis hijas les daba jamón serrano y les parecía muy rico, pero un día les dimos jamón ibérico y ya querían siempre el ibérico. O sea, que no son tontos, que saben lo que está mejor y lo que está peor. Así que si encuentran en una relación la posibilidad de jugar y entrar en ese estado con el placer que les da, sintiéndose como se sienten,
y eso lo pueden hacer periódicamente en casa, por ejemplo, pues no tiene tanta importancia, porque lo otro ya saben que no les viene, que no les viene, que no pasa nada. Pues sí, les dirán eso, pero en casa pueden hacer lo otro y les da satisfacción. Como os decía, lo de los opuestos conviven y generan contradicciones. En el taller, por ejemplo, vienen los niños, las niñas, los adultos, etcétera, y el que necesita ir al servicio, va al servicio. A veces son tan considerados con nosotros que nos dicen Vega o Miguel que voy al servicio, porque saben que si un niño pequeño de repente no le vemos en el taller, pues como la puerta está abierta, pues nos podemos preocupar. Y nos dicen, pero no nos dicen, ¿puedo ir al servicio? Sin embargo, y eso es 1 hora y media a la semana, ¿eh? Pues el resto de las horas de la semana tienen que pedir permiso cuando están en la escuela, por ejemplo, y les pueden dar permiso o no. Entonces, eso les genera una contradicción, no importa, ya saben que vaciar la vejiga o aprender que vaciar la vejiga, que es una necesidad fisiológica, debería ser un derecho. Y que en unos sitios no pueden satisfacer esa necesidad ni ejercer ese derecho y en otros sí. Es que poder jugar con las contradicciones que hay en este mundo, también es una educación en la ciudadanía, ¿eh? Es una educación política. ¿Qué más cosas? Hola, hola Marina, Miguel. sí, Hola. hola. Eh, bueno, me ha encantado muchísimo tu charla. Vivo en el Casco Viejo y espero que la siguiente sea en persona. Ah, Y bueno, pues sí, yo estoy haciendo un camino de crecimiento personal gracias a mi hija, que es mi mayor maestra, una niña de 3 años que se llama Isaro. Y me ha gustado mucho cómo el juego, ¿no? Preserva ese ser esencial que ella tiene y cómo a mí a veces me cuesta jugar y entiendo que a través del juego y la naturaleza puedo pues conectarme más con mi ser esencial, ¿no? Y, y estar más en conexión con mi hija. Y bueno, me ha gustado mucho esta perspectiva nueva del juego, de reducir objetos en casa, simplificar y asistir a su, ¿no? a su crecimiento personal, a su curiosidad. Y bueno, pues me llevo muchas frases que me han encantado de esta charla. No tengo puesto el vídeo porque tengo poca batería y no quiero ay, no te que se preocupes. me, que se me acabe, pero Sí, sí sí, es importante saber que el juego es algo que pertenece a los seres humanos y no tanto niños como adultos. Y que la capacidad de jugar se nos inhibe, pero no se nos puede destruir, la conservamos siempre. Y no importa que 20, 30, 50 años después, cuando encontramos las condiciones que nos permiten jugar, pues nos descubrimos con esa capacidad. O sea, que eso no se sí, pierde nunca, esa capacidad, aunque se inhiba. eso, eso me ha gustado también, ¿no? Que nos descubrimos en ese estado de juego sin objetivos, ¿no? Qué difícil es Sin hoy en día objetivos, no tener objetivos en la no vida a tenemos, día nuestro, de claro. adultos, ¿verdad? Estamos siempre con los objetivos Sí, sí. y no sabemos el placer por el ser, ¿no? El ser, eh, el simple estar y sentir placer sin hacer nada, sin ser productiva, sin, ¿no? Eso es, Sin cumplir eso es. Sin expectativas. Qué especulación de difícil. ningún tipo. Sí, Los adultos que entran en estado de juego después de que han pasado muchos años, que pensaban que ellos no podían jugar, una de las cosas que manifiestan siempre es la pérdida del sentido del tiempo. Esto se suele sí, manifestar en el taller cuando están modelando o están pintando o bailando, pues siempre hay algún adulto que me pide que ponga la alarma en mi móvil, porque tiene que salir 10 minutos antes de la hora para coger un tren o un autobús, ¿no? Entonces yo la pongo y entonces pues, ahí 20 empieza a sonar.
y siempre hay algún otro adulto que dice, ¿pero cómo? Ya es casi la hora, porque manifiesta y ya, claro, lleva 1 hora y 20 jugando y para ella es como si hubiera estado 10 minutos. Ha perdido el sentido del tiempo completamente. Mira, qué bonito sería poder aplicar esa sensación y ese estado de fluidez en el día a día, ¿no? En nuestro quehacer diario, por ejemplo, no cocinando, tenemos que hacerlo, pero también lo podemos disfrutar, ¿no? Desde ese estado de fluidez, bueno, o no se puede aplicar a... El trabajo y el juego son cosas diferentes, pero en algunos trabajos se puede llegar, si son trabajos que amas, que te realizan, pues como me pasa a mí, que no te jubilas nunca, porque ¿para qué vas a jubilarte? Si vas a querer seguir haciendo lo mismo porque te da mucho placer, pues es como el juego. Digo como porque es exactamente igual, ¿no? Pues muy interesante Hay todo. por ahí, no sé si Esther quería Entendido. preguntar algo. Gracias. Sí, Hola, Marina, perdona. cierra el micro para que no Sí, se oigan sí, ruidos. voy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dime, Esther. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, he llegado tarde, lamento el retraso, aunque como aquí pasa un poco desapercibido. Sí, no Eh, se ha notado. vale, muchas gracias por lo que has compartido. Me ha encantado escucharte, el enfoque, que existáis y que me surge la duda de, ahora además acabas de hacer una afirmación que no es lo mismo juego que trabajo. ¿Cómo se podría llevar esto, la educación creadora, el juego libre, a la escuela? Eh, Bueno, se está llevando ya de muchas maneras muy diferentes. mm, Hay muchas personas. A ver, la educación creadora, lo primero que tengo que decir, que no es una cosa que nos pertenezca a nosotros, no es un invento nuestro. La educación creadora es una relación y en otros lugares hay mucha gente que tiene esta relación y que no saben nada de lo que estamos hablando aquí, ¿eh? En un curso que hice hace unos años en Barcelona, cuando terminamos el curso, una chica se despidió de mí muy contenta, me dice, Miguel, me voy encantada, no sé qué, pero yo no tengo nada que ver con la educación, me dice, pero yo esto me lo llevo a mi peluquería. claro, ¿Cómo demonios se lo llevó? Pues no tengo ni idea, pero es llevarse la relación. Y es una relación de aceptación incondicional. ¿Eh? Entonces, bueno, pues por aquí se empieza, ¿no? O sea que en la escuela hay mucha gente trabajando en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad. Yo estoy haciéndolo en primaria, en secundaria y en la universidad. Y, pero cada persona, claro, esta pregunta de cómo yo, Esther Camino, puedo hacerlo, no tengo ni idea, porque cada persona en su medio, en su contexto, lo hace desde un lugar, con un ritmo y de una manera diferente. Entonces, a esa respuesta no te puedo decir. no, bueno, me has dado la respuesta. La palabra clave para mí ha sido el tema de lo relacional, el vínculo. Es que Sí, si no. mm. claro, claro. Bueno, yo te hacía esta pregunta también, digamos, porque yo tengo como un anhelo de sistematizar este tipo de vínculo de relación, porque, bueno, actualmente soy madre de 2 niñas de 6 y 8. Estoy estudiando Magisterio de Educación Infantil y he hecho prácticas en varios centros educativos públicos Ujú. de Logroño y con diferentes, digamos, metodologías. Y ostras, precisamente donde veo que no se pone el foco es en el vínculo, es en la Claro, aceptación condicional. Siempre claro. todo se puede perfeccionar, mejorar, siempre hay un objetivo. O sea, incluso ahora mismo en las prácticas que estoy haciendo, que siguen un sistema Amaraberry. Ujú. Yo dije, bueno, de hecho lo elegí por eso, porque dije, quiero descubrir este método como desde dentro. Ostras, y lo que veo es un enfoque a la consecución de objetivos, a que haya un resultado, a estar permanentemente expuestas a la valoración externa. O sea, Claro, yo flipo, yo digo, pero que son niñas y niños de infantil, de 3 4 y 5 años, que no entiendo. Bueno, o sea, digamos que no sé cómo decirlo, el objetivo no, la filosofía o lo que mueve a las maestras y maestros que aplican, pues es un valor que yo digo, joder, pues parece que me gusta, ¿no? Pero la manera de ejecutarlo
o del trato se focaliza en eso, en la adquisición de conocimientos, en conseguir objetivos, en eso, en ser muy juzgada y juzgado constantemente. Y eso Claro, me ten en hace... cuenta que estamos en un sistema que continuamente está evaluando, no ya a los conocimientos que adquieren los niños, sino al trabajo de las educadoras. El informe PISA, estamos pendientes de él. Entonces, claro, estamos en un sistema que es coherente, digamos, en todas sus manifestaciones. Entonces, claro, si no lo he dicho, pero claro, supongo que lo habéis entendido. En un sistema capitalista, el juego no es algo que interese, porque no se puede medir. El juego es improductivo. O sea, si resulta que un jugador o una jugadora pierde el sentido del tiempo, no tiene objetivos, empieza por un lado y termina por otro, pues es el estado de creatividad, ¿no? Pues es imposible. Si en la educación creadora planteamos siempre favorecer y trabajar desde la diversidad y para la divergencia, pues claro, esto es incontrolable. Entonces, esto no es aceptable, ¿no? Eh, pues como estás en La Rioja, te puedo contar que creo que en febrero voy a dar un curso online para maestros de infantil de La Rioja. Ah, qué bueno. Que te enterarás porque lo sacarán un día de estos. Pero con el CRIE, con el Centro de Con, Innovación Educativa. pues ya no sé muy bien si es el CRIE o el CRIO, no tengo ni idea. A mí me ha llamado, es que me acabo de hablar con la consejera o alguien de la Consejería de Educación que me han pedido hacer este trabajo en febrero. Qué bien. Entonces, acabo de enviar yo ahora las plantillas que mandan rellenar y entonces tienes esta opción, pues que Pues además que supongo que os dará, que será gratuita para los sí, me maestros. imagino que sí. Si va desde Va a la ser, consejería. va a ser online, ¿eh? Bueno, Mm. bueno. Vale. Jo, pues muchísimas gracias. Gracias por la De información y nada. por todo, por Paz, cómo que tienes ahí la comunicas. mano amarillenta de tanto tiempo levantada. Tienes que... Buenas, ¿me escucháis? ¿Me ¿Cómo? escucháis? Sí, sí. Ah, vale. Buenas. Tenía dos preguntas. Por un lado, me gustaría saber si es mejor con los niños de manera individual, ¿eh? Yo en este caso hablo, por ejemplo, con mi hijo, no con alumnos, ¿vale? ¿Es mejor dejarles jugar solos o jugar con ellos? ¿O se pueden las dos cosas? Pues depende, depende. Aquí voy a empezar a ser gallego. Depende digamos, de el contenido, la necesidad de contenido del juego del niño y del adulto, porque a veces diverge muchísimo. Es muy difícil jugar con los niños, ¿eh? A mí me parece muy difícil. Pero no porque los adultos no tengamos capacidad de juego, sino porque el contenido Es distinto. puede no ser compatible. Os voy a contar una anécdota que ahora que Vega no nos está oyendo, la puedo contar. Bueno, igual sale por ahí y dice que sí, que nos está oyendo. Lo está grabando, que lo está grabando. Ya, Estoy pues, aquí. así, ahí está, que ha salido. Pues Julia, nuestras hijas, en una edad determinada, pues jugaban a oficinas todo el rato. Y montaron un banco. El nene decía, un banco que no te roba. Y entonces te abrían una cartilla, era un chollo de banco, te abrían una cartilla y te regalaban de repente 100 euros para abrirla y tal. Pero una vez que montaban los instalaches, los papeles, los bolígrafos, los documentos que habían cogido de oficinas, de bancarias y tenían todo instalado, claro, ahí estaban esperando que llegaran los clientes. Y entonces estaban, ama, vienes. A Vega, pues ir una vez a que pues no le apetecía mucho ese asunto, ¿no? Pero en un momento dado que estaban, ama, vienes, Vega estaba haciendo la comida, o picando verdura, y de repente, ¡ping!, entró el chispazo y conectó con su juego. Y entonces lo que hizo es coger el trapo de cocina que tenía, ponérselo en la cara y con el cuchillo de picar la verdura, ir al banco y decir muy amablemente, dijo, por favor, dadme todo el dinero. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que Julián y Nora se pusieron a llorar amargamente del susto que les metieron, ¿no? O sea que el contenido del juego, pues a veces pues no es compatible. Es que a Pero veces no también, sabes si les estás destrozando su juego, te quiero claro, decir. pero también a veces lo que sucede es que también los niños pueden convertirse en tiranos. Y entonces nosotros no debemos aceptar esto.
No, porque no es bueno para ellos que te digan tú haces esto y eras no, esto y no, eras sí. lo otro y tal y cual. Pero también podemos ser los adultos los que impongamos nuestras ideas, nuestras propuestas y arrastremos a los niños a no jugar, A sino no a jugar. seguirnos, ¿no? Ujú. Es, Sí, es sí, muy, es muy complicado, es muy sí, sí. complicado. Hay adultos que sí, hay una amiga de Vega que juega o ha jugado siempre con nuestras hijas y que juega de verdad y es compatible, pero es raro, es difícil. Vale, a mí me parece difícil, a ver, no siempre, hay veces que consigues conectar y te metes en el juego, pero depende tu estado en el que estés en ese momento, a veces es súper difícil. Y luego hay un truco, bueno, hay una posibilidad porque a veces necesitan, no sé si tu hijo es único, por ejemplo, Sí. pero claro, cuando son dos niños es más fácil, cuando es un niño solo es más complicado, pero hay una fórmula y es no jugar, pero estar con ellos. Es Sí, decir, por ejemplo, nuestras hijas jugaban mucho a perros. A mí no, y a Vega no nos apetecía nada jugar a perros. Y ya se dieron cuenta, entonces lo que hacían era venir y nos decían, ama, mira, yo soy Blackie, soy un perro de aguas, no sé qué y no sé cuántos. No tienes que hacer nada, pero solo saber que somos tus perros. Y entonces eran nuestros perros y seguíamos haciendo nuestras cosas, no jugamos, pero es verdad que les teníamos en cuenta y de vez en cuando les decíamos, toma, Blackie, les echábamos un hueso, iban corriendo, pero les poníamos un cuenco de agua en el suelo y esas cosas, pero no jugábamos, sí, pero sí, sí. acompañábamos su juego, Sí, digamos. sí, seguirles un poco la bola, ¿no? Eso es. Y quería hacerte otra pregunta. Mira, respecto a cuando están los críos jugando varios niños juntos, que a veces observas desde fuera y ves interacciones entre ellos, pues a veces desiguales o abusivas, entre comillas, ¿eh? No te hablo de que le pegue, pero bueno, ves ahí interacciones que son un poco... Claro, yo entiendo que si están jugando y tienen que aprender, y tienen que fomentar el desarrollo social y aprender del juego, pues a lo mejor no deberíamos de intervenir, pero a veces no sabes si es mejor hacerlo o no hacerlo, o hacerlo a posterior de que termine el juego. Pues depende también, ahí Vega te puede dar más información o incluso Sonia, pues que hay que intervenir, es decir, pero asistiendo la comunicación entre ellos. Entonces ahí, bueno, están las herramientas de la escucha, de enseñarles a utilizar el mensaje en primera persona. No sé si, Vega, ¿quieres decir algo? ¿Dónde estás? Sí, bueno, en la próxima charla hablaremos un poquito de las relaciones, de todo esto. No sé si Sonia quiere comentar algo, o Antoine, que llevamos ya unos años hablando de esto en el seminario cada lunes. Si queréis Tú comentarme eres la algo. experta. Pero bueno, que hablaremos. En todo caso, hablaremos de esto en la próxima charla. De acuerdo, de acuerdo. Pues muchas gracias. Un placer. Muy bien. No sé si hay alguna cosa más que queráis decir. Un apuntillo que iba a decir. Sí, Eh, Veo un poco también que es como, o sea, porque yo ahora pienso en mis nietas y pienso en mis hijos, y cuando tú has hablado de cuando hemos jugado con nuestros hijos o con niños y hemos perdido hasta la noción del tiempo, yo he estado pensando y digo, es verdad que yo, lo que tú has dicho, donde más he sentido eso ha sido en la playa o en la montaña, porque es verdad que en mi casa sí ha habido muchos juguetes, entonces es como, por ejemplo, a mí que me encanta comer dulce, ¿no? Si tengo la casa llena de donuts, me como pues el te los donut antes comes. que la lechuga, sí, seguro. Entonces, digo, claro, yo recuerdo mucho, mis hijos en casa, yo jugaba mucho con ellos, pero siempre era con mucho, con mucho juguete, ¿no? Ahora lo estoy pensando por mis nietas, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Que creo que, claro, que también se trata un poco de tener poco en casa, ¿no? Para favorecer más su imaginación o que jueguen con cosas que no sean juguetes del mercado que se Sí, consumen.
Sí, sobre la imaginación tenía aquí un apunte porque algo que habéis dicho alguien lo he asociado y es ahora, por ejemplo, una de las cosas que más nos lanza el mercado son los libros ilustrados, los álbumes ilustrados, los cuentos para niños con ilustraciones, etcétera. Bueno, simplemente apuntaros que la abundancia de imágenes no estimula la imaginación, la paraliza. Es decir, con tanta imagen no se puede imaginar nada. En cambio, en un medio, como es en la montaña, en la playa o en el bosque, eh, los elementos que hay permiten imaginar, porque permiten contacto sensorial. Y cuando hay contacto sensorial, se puede imaginar. No el contacto sensorial que algunos libros ofrecen, que te ponen 4 zonas donde metes el dedo y o suenan cosas o sonidos de animales. Esto no es Ay, que a mis nietas les encantan esos cuentos. claro. Sí, sí, no, si todas estas cosas pueden seducir, pero, pero seducen más otras que se están abandonando. Por ejemplo, para fomentar la imaginación, pues los libros de imágenes no sirven, pero sirven que les contemos historias con la boca, no con objetos entre las manos, no con imágenes, para que ellos puedan elaborar sus propias imágenes. Es una de las maneras más fantásticas que hay para favorecer la imaginación y que no se empobrezca, en definitiva. Así que si hay que comprar un libro, os compráis un libro de cuentos, os los aprendéis, tiráis el libro y los contáis con la boca. Un par de Miguel, recomendaciones. Sí, Marina, dime. sí, yo aprovecho alguna alternativa más, estas ideas geniales como la caja de cartón, el contar cuentos memorizados, o maravilloso, naturaleza, algo más así Pues ya que con nos eso puedas dar, que se agradece mucho, es mucho, sí. Con eso tienes trabajo para dar y tomar, ¿eh? Sí, Mira, sí, un par de recomendaciones os doy, que son un par de libros. Uno, sí. que es un cuadernito que vale 6 euros, me parece, y que es una joya que se llama El sentido del asombro. Y es un cuadernito escrito maravillosamente, prolongado estupendamente y traducido muy bien, de Rachel Carson, que era un amante de la naturaleza. Yo creo que una de las el origen está en su libro La primavera silenciosa está en el origen de la ecología. Pues este del sentido del asombro os habla de cómo a una persona que le apasiona la naturaleza, cómo acompaña, sin saber lo que es la educación creadora, pero cómo asiste a su sobrino que era un bebé, al encuentro de la naturaleza. Es una maravilla de libro, yo lo leo, lo releo y lo tengo siempre a mano porque lo vuelvo a leer de vez en cuando, ¿no? Aparte que está escrito divinamente. Puede que os choque la fotografía de Rachel Carson en la portada y en la contraportada, con una cara de dolor y de amargura, con el contenido bellísimo del cuento, del libro, ¿no? Del cuadernillo. Y es porque esta mujer, en su trabajo de investigación con el DDT en Estados Unidos, eh, pues cogió un cáncer de mama, le hicieron una mastectomía radical y tenía unos dolores horrorosos y murió al cabo de muy poco tiempo. Y la otra, Marina y Sonia también, y bueno, para todas, la colección de cuentos en 2 tomos, de cuentos tradicionales, hecha por Almodóvar, no el del cine, no, otro Almodóvar, que se llama Cuentos al amor de la lumbre. Ahí tenéis para aprenderos, siempre conectándoos, recordar, bueno, aviso a navegantes, uno cuenta el cuento con el que se considera a gusto, con el que le entra, digamos,
no con el que le parece horrible y no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Pero ahí tenéis un montón. O otra recopilación, los cuentos populares italianos recopilados por Italo Calvino. Bueno, con eso tenéis para toda la vida. Para hijos, nietos, bisnietos, porque además, como pueden imaginar, descubriréis que no quieren que se lo contéis una vez nada más, quieren que se lo repitáis 1000 veces, porque son complejos y los quieren conquistar, y por eso quieren repetirlos una y otra vez, y se enfadarán con vosotras si no se lo repetís igual. Así Y que, Miguel, sí, en ese sentido, ¿podemos abrir el melón de cuentos tradicionales? O sea, ¿son respetuosos con la igualdad y todas estas cosas? pues también nos llevaría otro fin de semana a hablar de esto. Pero así, resumiendo a lo bestia, digamos que en esa recopilación encontraréis cuentos donde hay una bella durmiente, efectivamente, una mujer pasiva, y también otro de una mujer tonta. Pero encontraréis el cuento del bello durmiente y del hombre tonto y de la mujer lista, porque los cuentos tradicionales tienen un equilibrio de pesos y contrapesos muy complejo, donde no niega la realidad de ningún tipo. Pero en el siglo XIX la burguesía los quitó de en medio porque pues no se encontraba cómoda con esos cuentos. Entonces, los cuentos tradicionales que conocemos y de los que deducimos que no son respetuosos con la igualdad, que son machistas, etcétera, son la mitad exacta de los que existían, ¿no? Entonces ahí encontraréis, pues desde la mujer de los 3 maridos hasta mujeres activas, resolutorias, con novios medio lerdos que tienen que tirar de ellos. No. Vale, que habrá que seleccionar. Claro, sí. Y luego, sin miedo a... En estos cuentos tradicionales hay muerte. No se niega la muerte, ni el sexo, ni el hambre, ni nada de esto, ¿eh? Son reales. No os dé miedo contarlos tal y como están escritos, proponiendo, no de memoria, pero sin describir, en el conocimiento de que cuando cuenta sin describir no les afecta nada, no les afecta, porque lo que imaginan está a su medida. Es decir, si el lobo se come al cerdo y no hacéis más que no describís nada, lo asimilan perfectamente, se lo comió, ya está. Y cada uno lo va a imaginar en la medida de su capacidad. ¿Vale? Bueno, también habría mucho que decir, pero vamos, con esta tranquilidad. Sí, muy interesante esto de la verdad, ¿eh? Sí, de describir tal como es y sin... Vale, gracias Miguel, que antes se me ha cerrado el micrófono. Bueno, pues si no hay nada más, pues nada, muchas gracias por la atención y hasta cuando queráis. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Miguel. Súper interesante. Puedes